Después de que mi hijo me regaló un billete arrugado de $5 en el Día del Padre, mientras le daba $50,000 en efectivo a su suegro, supe que había llegado el momento de tomar la decisión más dolorosa, pero necesaria de mi vida. Suscríbete al canal porque la venganza que ejecuté contra mi propia familia te dejará sin palabras. Pero para que entiendas por qué esa decisión fue tan importante, necesito contarte cómo llegué hasta ese punto. Mi nombre es Roberto, tengo 62 años, y durante décadas confundí ser usado con ser amado. Durante años pagué por tener el afecto que debería haber sido gratuito. Y todo culminó ese domingo de junio, cuando mi mundo se desplomó frente a mis ojos. Eran las 2 de la tarde cuando llegué a la casa de mi hijo Daniel para la celebración del Día del Padre. Había trabajado 12 horas extras esa semana para poder comprarle a mi nieto la bicicleta que tanto quería. $400 que representaban mi esfuerzo y mi amor de abuelo. Pero cuando entré a esa casa, lo que vi me partió el alma en pedazos. Ahí estaba Carlos, el suegro de mi hijo, luciendo un Rolex nuevo que brillaba bajo la luz del comedor. $50,000 en su muñeca. Mi hijo Daniel le había regalado ese reloj porque se lo merecía por ser el mejor suegro del mundo. Y mi regalo, un billete de $5 arrugado que mi hijo sacó de su bolsillo trasero como si fuera una limosna. «Gracias, papá, por todo lo que haces por nosotros», me dijo sin siquiera mirarme a los ojos, mientras le decía a Carlos que el Rolex era solo el comienzo de todo lo que se merece. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo la humillación. Era la suma de años entendiendo que había criado a un extraño que no tenía ni una pizca de gratitud por los sacrificios que había hecho por él. Esa noche, sentado en mi apartamento de un dormitorio, el mismo apartamento al que me mudé después de vender mi casa de 4 habitaciones para ayudar a Daniel con su negocio, tomé la decisión más difícil de mi vida. Al día siguiente, cambié mi testamento. Una semana después, llegaron las consecuencias. 23 llamadas desesperadas de Daniel en una sola tarde. Cada timbre de mi teléfono era la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Porque finalmente, después de 62 años, había aprendido la diferencia entre ser padre y ser un cajero automático emocional. Pero esta historia apenas comienza. Mi padre siempre me enseñó que la familia viene primero, pero se olvidó de enseñarme que eso debería ser recíproco. Crecí en un hogar donde el sacrificio personal era sinónimo de virtud, donde dar hasta quedarse sin nada se consideraba noble. Tenía 8 años cuando vi a mi padre vender su único traje bueno para comprar medicinas para mi hermana menor. «Los hombres de verdad anteponen a su familia», me susurró esa noche mientras yo fingía dormir. Esas palabras se grabaron en mi corazón como un mandamiento sagrado. Cuando Daniel nació, tenía 23 años y trabajaba en una fábrica de textiles. Sara, mi esposa, había dejado su empleo para cuidar al bebé. Recuerdo vívidamente el momento en que sostuve a mi hijo por primera vez. Juré que él tendría todo lo que yo no tuve. Los primeros años fueron duros pero hermosos. Trabajaba turnos dobles, fines de semana, cualquier hora extra disponible. Sara cosía ropa para vecinas desde casa. Cada centavo que ganábamos se invertía en Daniel. Pañales de mejor calidad, juguetes educativos, la cuna más segura que pudimos encontrar. Cuando Daniel cumplió 5 años, habíamos ahorrado lo suficiente para el enganche de una casa pequeña en un barrio decente. Era apenas 2 habitaciones, pero tenía un patio trasero donde él podía jugar. Ver su sonrisa cuando instalé ese columpio casero valía cada hora de sueño perdida. La escuela privada llegó cuando Daniel cumplió 7 años. Costaba la mitad de mi salario mensual, pero los sacrificios eran inversiones en su futuro. Sara comenzó a trabajar medio tiempo en una panadería para cubrir los gastos extras. Nosotros comíamos frijoles y arroz 4 veces por semana, pero Daniel almorzaba en la cafetería escolar con sus compañeros. Las lecciones de piano fueron su siguiente pasión. $200 mensuales que encontraba haciendo trabajos de plomería los sábados. Mis manos se llenaron de callos y pequeñas cicatrices, pero escucharlo tocar para Elisa
por primera vez, me llenó de un orgullo indescriptible. A los 15 años, Daniel quería una guitarra eléctrica. Trabajé 3 meses de horas extras navideñas en el almacén para comprarle la Fender que había visto en la tienda de música. Su abrazo esa Navidad fue la recompensa más dulce que había recibido. La universidad representó el mayor sacrificio de nuestras vidas. Sara y yo refinanciamos la casa, pedimos préstamos, vendimos nuestro único auto para comprar uno más barato, $45,000 en 4 años. Daniel estudiaría administración de empresas en una universidad prestigiosa. Durante esos años universitarios, Daniel venía a casa cada vez menos. Sus nuevos amigos, sus nuevas experiencias, su nueva visión del mundo parecían no incluir nuestro pequeño barrio. Las llamadas se volvieron esporádicas, las visitas obligatorias. Cuando se graduó, conseguí que mi jefe le diera una oportunidad en la empresa. «Es mi hijo», le dije con orgullo. «Ha estudiado para esto». Daniel trabajó ahí 6 meses antes de renunciar para buscar algo mejor. Nunca me agradeció la recomendación. Conoció a Patricia en su segundo empleo. Una chica de familia adinerada, con conexiones, con oportunidades. La boda costó $20,000. Sara y yo pagamos cada detalle. El vestido, las flores, el salón, la luna de miel. Es su día especial, nos decíamos mientras firmábamos cada cheque. Los nietos llegaron 2 años después. Gemelos hermosos que llenaron mi corazón de una alegría renovada. Cada fin de semana los cuidaba, mientras Daniel y Patricia salían. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada ocasión especial venía acompañada de regalos generosos de mi parte. Pero en algún momento, sin darme cuenta, dejé de ser el padre para convertirme en el proveedor. Las conversaciones se volvieron transaccionales. «Papá, necesitamos ayuda con la hipoteca». «Papá, los niños necesitan uniformes nuevos». «Papá, el auto se averió». Y yo siempre decía que sí, siempre encontraba la manera. Porque eso era lo que un buen padre hacía, ¿verdad? Pero los años me enseñarían una lección amarga. Hay una diferencia abismal entre criar hijos agradecidos y criar hijos que te ven como un recurso inagotable. El primer indicio llegó cuando cumplí 58 años. El primer indicio llegó cuando cumplí 58 años. Sara había fallecido el año anterior tras una larga batalla contra el cáncer. Y yo esperaba que Daniel estuviera más presente durante mi duelo. En cambio, su llamada de felicitación por mi cumpleaños duró exactamente 3 minutos. «Feliz cumpleaños, papá. Oye, necesito pedirte un favor urgente. Los gemelos quieren entrar al club de tenis, pero la inscripción vence mañana. ¿Podrías transferir $5,000? Te prometo que te los devuelvo el próximo mes». No hubo preguntas sobre cómo me sentía, si necesitaba compañía, si había logrado dormir bien desde que perdí a mi compañera de vida. Solo la solicitud directa, envuelta en la urgencia artificial que había aprendido a usar tan bien. Esa noche, mientras transfería el dinero, me quedé mirando una fotografía de Sara. «¿Estoy haciendo algo mal?», le pregunté a su imagen sonriente. Por supuesto, no hubo respuesta, pero algo dentro de mí comenzó a despertar. Los $5,000 nunca regresaron. Como tampoco regresaron los $8,000 que presté para el negocio innovador de Daniel 3 meses después. O los $12,000 para la renovación de su cocina. Cada promesa de devolución se desvanecía como humo, reemplazada por nuevas emergencias que requerían mi intervención financiera. Comencé a llevar un registro discreto. Al principio fue por curiosidad, después por autoprotección. En una libreta pequeña que guardaba en mi mesa de noche, anotaba cada transacción: fecha, cantidad, motivo, promesa de devolución. Las páginas se llenaron más rápido de lo que esperaba. Mientras tanto, las invitaciones familiares comenzaron a seguir un patrón predecible. Cumpleaños de los gemelos donde yo era el encargado de los regalos costosos. Cenas dominicales donde Patricia mencionaba casualmente las próximas vacaciones familiares que no podían costear. Reuniones donde mi presencia se medía por mi capacidad de contribuir económicamente. El contraste se volvió evidente durante el cumpleaños de Patricia. Daniel organizó una fiesta sorpresa en un restaurante exclusivo. 50 invitados, menú de 3 tiempos,
vino importado. La cuenta llegó a $4,000 y Daniel me miró expectante cuando el mesero trajo la factura. «Papá, ¿podrías encargarte de esto? Sabes que este mes está complicado para nosotros». Pagué sin protestar, como siempre. Pero observé cómo Daniel fotografiaba cada momento, cómo abrazaba a Patricia con orgullo, cómo recibía las felicitaciones de los invitados por organizar una celebración tan espectacular. En ningún momento mencionó que yo había financiado todo. Las señales de alarma se multiplicaron cuando conocí mejor a Carlos, el padre de Patricia. Durante una reunión familiar, descubrí que Daniel hablaba con él de temas que nunca discutía conmigo: inversiones, estrategias de negocio, planes a largo plazo. Carlos recibía consulta y respeto. Yo recibía peticiones y obligaciones. «Carlos me está enseñando sobre el mercado inmobiliario», me contó Daniel durante una de nuestras escasas conversaciones telefónicas. «Tiene una visión increíble para los negocios. Ojalá hubiera tenido un mentor así cuando era más joven». Sus palabras fueron como una bofetada silenciosa. Yo había trabajado 60 horas semanales durante décadas, había construido una carrera sólida desde cero, había financiado su educación y sus sueños. Pero Carlos, que había heredado su riqueza, era considerado el mentor valioso. La Navidad de ese año marcó un punto de inflexión. Daniel llegó a mi casa con regalos envueltos elegantemente para mí, una camisa genérica y calcetines comprados claramente en el último minuto. En contraste, había pasado semanas planeando el regalo perfecto para Carlos: un juego de palos de golf profesionales que costaba más que mi salario mensual. «Carlos juega golf todos los fines de semana», explicó Daniel mientras desenvolvía orgullosamente su obsequio. «Estos palos son exactamente los que necesitaba para mejorar su hándicap». Esa noche, solo en mi apartamento, desenvolví mis calcetines y reflexioné sobre la ironía. El hombre que había sacrificado todo por su hijo recibía artículos de conveniencia, mientras que el suegro adinerado recibía regalos pensados con cuidado y cariño genuino. Pero aún no había visto nada comparado con lo que vendría el Día del Padre siguiente. Los meses previos a esa fecha fatídica estuvieron llenos de pequeñas humillaciones que debería haber reconocido como advertencias. Los meses previos al Día del Padre estuvieron marcados por acontecimientos que, vistos en retrospectiva, fueron advertencias cristalinas de lo que se avecinaba. Pero yo, cegado por décadas de condicionamiento emocional, interpreté cada señal como casualidad. Febrero trajo la primera revelación inquietante. Durante una visita casual a la casa de Daniel, encontré sobre su escritorio un folleto de un resort en las Bahamas, vacaciones familiares de lujo que costaban $15,000 por semana. «Oh, eso», dijo Patricia cuando notó mi curiosidad. «Carlos nos está llevando a todos. Dice que la familia necesita tiempo de calidad juntos». La familia. Todos excepto yo. «¿Cuándo van?», pregunté tratando de sonar casual. «La próxima semana. Los gemelos están emocionadísimos. Va a ser su primera vez en una isla tropical. Mis nietos, a quienes había llevado cada verano al parque acuático local, porque era lo que mi presupuesto permitía, ahora experimentarían el Caribe cortesía de su otro abuelo». Mientras yo trabajaba horas extras para ahorrar $100 para sus regalos de cumpleaños, Carlos financiaba aventuras que crearían recuerdos de por vida. Marzo reveló otra disparidad dolorosa. Los gemelos mencionaron durante nuestra llamada dominical que habían empezado clases de equitación. «El abuelo Carlos dice que montar caballos nos enseñará disciplina y elegancia», explicó mi nieta con la inocencia propia de sus 8 años. Clases que costaban $300 mensuales por niño. $600 que Daniel aparentemente encontraba fácilmente cuando se trataba de actividades sugeridas por Carlos, pero que se convertían en montañas imposibles cuando yo sugería salidas familiares. Abril me trajo una lección sobre jerarquías familiares que no esperaba. Durante el cumpleaños de uno de los gemelos, llegué con el regalo que había elegido cuidadosamente: un set de construcción educativo que había visto admirar en una tienda. Mi regalo fue puesto a un lado casualmente, sin mucha ceremonia,
Pero cuando Carlos llegó con su obsequio, una bicicleta eléctrica de $500, toda la atención se concentró en él. Fotografías, abrazos, exclamaciones de asombro. «Abuelo Carlos, eres el mejor. Esta bicicleta es increíble», gritó mi nieto mientras Carlos sonreía con satisfacción paternal. Daniel grabó en video cada segundo de la reacción de su hijo hacia el regalo de Carlos. Mi obsequio quedó olvidado en una esquina, como un pensamiento posterior sin importancia. Mayo intensificó mi educación sobre mi verdadero lugar en esta familia. Durante una cena familiar, Carlos mencionó casualmente que había abierto cuentas de ahorro universitario para los gemelos. $50,000 para cada uno, anunció como si fuera lo más natural del mundo. La educación superior es una inversión que no puede esperar. $100,000. La misma cantidad que yo había gastado en la educación de Daniel, pero que me había tomado años de sacrificio acumular. Carlos lo había resuelto con una simple transferencia bancaria. «Qué generoso de tu parte, Carlos», respondió Daniel con una gratitud que nunca había escuchado dirigida hacia mí. «Los niños van a tener tantas oportunidades gracias a ti». Esa noche conduje a casa en un silencio introspectivo. Durante décadas había creído que mi valor como padre y abuelo residía en mi capacidad de proveer, de sacrificarme, de estar siempre disponible financieramente. Pero Carlos había demostrado que el dinero real compra algo que yo nunca había podido ofrecer: respeto genuino. Junio llegó con la humillación final que cambiaría todo para siempre. Una semana antes del Día del Padre, Daniel me llamó con una solicitud inusual. «Papá, necesito pedirte un favor especial. ¿Podrías prestarme $2,000? Es para comprar algo muy importante para el Día del Padre». Mi corazón se llenó de esperanza. Por primera vez en meses, mi hijo me incluía en sus planes de celebración. Quizás había notado la distancia creciente. Quizás había reflexionado sobre nuestras décadas juntos. «Por supuesto, hijo. ¿Para qué es? Es una sorpresa, pero va a ser algo muy significativo. Te prometo que te gustará el resultado». Transferí el dinero esa misma tarde, imaginando que quizás había organizado algo especial para nosotros. Una cena, un viaje, una experiencia que honrara nuestra relación padre-hijo. Una semana después descubrí exactamente para qué había usado mis $2,000. Fueron el anticipo del Rolex de $50,000 que le regaló a Carlos. Mi dinero había financiado parcialmente el regalo más generoso que Daniel jamás había dado. Pero no era para mí. Ese Día del Padre, mientras sostenía mi billete arrugado de $5 y veía brillar el Rolex en la muñeca de Carlos, entendí finalmente la verdad devastadora. No era que mi hijo no tuviera dinero para regalos mejores. Era que yo simplemente no los merecía. Ese Día del Padre, mientras sostenía mi billete arrugado de $5 y veía brillar el Rolex en la muñeca de Carlos, entendí finalmente la verdad devastadora. No era que mi hijo no tuviera dinero para regalos mejores, era que yo simplemente no los merecía. Pero la humillación de ese día no terminó con el regalo. Durante el almuerzo, presencié algo que me destrozó por completo. Carlos comenzó a contar anécdotas sobre su juventud empresarial, cómo había construido su imperio inmobiliario desde cero, mentiras elegantes, porque yo sabía por Patricia que había heredado todo de su padre. Sin embargo, Daniel lo escuchaba con la admiración de un discípulo, asintiendo con respeto reverencial. «Cuéntanos más sobre esa inversión en Miami», le rogó Daniel, mientras yo permanecía invisible en mi propia celebración. Intenté participar en la conversación mencionando un proyecto exitoso que había liderado en mi empresa años atrás. Daniel me miró con impaciencia, como si hubiera interrumpido algo importante. «Papá, déjalo hablar a Carlos. Estaba contándonos sobre estrategias de inversión reales». Estrategias de inversión reales, como si mis 30 años de experiencia laboral fueran juegos de niños comparados con las aventuras financieras heredadas de Carlos. La tarde se volvió más surreal cuando Patricia anunció que habían decidido remodelar completamente su casa. Un proyecto de $200,000 que incluía piscina, cocina gourmet y oficina de diseño. «Carlos nos está conectando con los mejores arquitectos de la ciudad», explicó Patricia con entusiasmo.
Dice que una casa debe reflejar el estatus de la familia que la habita. Mientras tanto, yo vivía en mi apartamento de un dormitorio, el mismo al que me había mudado después de vender mi casa para ayudar a Daniel con sus dificultades temporales 3 años atrás. Esas dificultades que aparentemente se habían resuelto mágicamente sin mi conocimiento. ¿Y cómo van a financiar todo eso?, pregunté con curiosidad genuina. Daniel intercambió una mirada significativa con Patricia antes de responder. Tenemos nuestras fuentes. Carlos nos está enseñando sobre apalancamiento inteligente. Apalancamiento inteligente, código elegante para dinero de suegro rico. Esa noche, después de regresar a mi apartamento con mi billete de $5 como único recuerdo de mi celebración, comencé a procesar la magnitud de mi ceguera emocional. Durante años había interpretado cada solicitud de ayuda como prueba de confianza, cada préstamo como inversión en nuestra relación. Pero Daniel nunca había necesitado realmente mi dinero. Lo que necesitaba era mantenerme ocupado, distante de su vida real, entretenido con la ilusión de ser importante mientras él construía su verdadera familia con Carlos como patriarca. Los días siguientes trajeron revelaciones aún más perturbadoras. Comencé a notar detalles que había pasado por alto durante meses, las fotografías familiares en redes sociales donde yo brillaba por mi ausencia, las celebraciones a las que no era invitado, las decisiones importantes tomadas sin consultarme. Llamé a Daniel el miércoles siguiente para confirmar mis sospechas. Hijo, vi las fotos de la graduación de piano de los gemelos. Se veían hermosos en sus trajes nuevos. Ah, sí, fue una ceremonia linda. ¿Por qué no me invitaron? Silencio incómodo del otro lado de la línea. Papá, fue algo muy pequeño. Apenas fueron los padres inmediatos. Vi que Carlos estaba ahí. Bueno, él ayudó a pagar las clases. Patricia pensó que sería apropiado que estuviera presente. Carlos había ayudado a pagar las clases. Las mismas clases que yo había ofrecido financiar 6 meses atrás, y me habían dicho que no era necesario porque los niños necesitaban aprender a valorar las cosas ganándoselas. Aparentemente, esa filosofía no aplicaba cuando el benefactor era Carlos. El jueves descubrí que los gemelos habían comenzado a llamar a Carlos abuelo papá y a mí simplemente Roberto cuando hablaban con sus amigos. Patricia les había explicado que era más moderno y menos confuso usar nombres propios en lugar de títulos familiares tradicionales. Pero Carlos seguía siendo abuelo Carlos en todas las circunstancias. El viernes encontré la gota que derramó el vaso. Patricia había publicado en redes sociales un emotivo mensaje sobre la bendición de tener una figura paterna tan sabia y generosa en nuestras vidas. La fotografía mostraba a Carlos abrazando a los gemelos en su jardín perfectamente manicurado. El texto describía detalladamente la sabiduría infinita, la generosidad sin límites y el amor incondicional que Carlos proporcionaba a la familia. 300 comentarios de amigos y familiares elogiando la hermosa relación abuelo-nietos y felicitando a Patricia por tener un suegro tan maravilloso. Ni una sola mención de mi existencia. Como si 50 años de sacrificios, préstamos, cuidados y amor hubieran sido borrados de la historia familiar. Esa noche, sentado en mi pequeño apartamento, tomé la decisión que cambiaría todo para siempre. Abrí mi laptop y comencé a redactar un documento que Daniel nunca esperaría recibir. Una semana después, mi teléfono sonaría 23 veces en una sola tarde. Pero para entonces, ya sería demasiado tarde para las súplicas. Esa noche, sentado en mi pequeño apartamento, abrí mi laptop y comencé a calcular exactamente cuánto había invertido en mi relación con Daniel durante los últimos 10 años. Los números que aparecieron en mi pantalla me dejaron sin aliento. $137,000 en préstamos nunca devueltos, $43,000 en emergencias familiares, $26,000 en regalos para los gemelos. El enganche de su casa, los pagos del auto, las vacaciones, la remodelación del baño, el equipo de sonido, la computadora nueva de Patricia, $206,000,
Mi herencia completa de Sara se había evaporado financiando la vida cómoda de un hijo que me regalaba billetes arrugados en mi día especial. Pero no era solo el dinero lo que me destrozaba, era la comprensión súbita de que había sido sistemáticamente reemplazado en mi propia familia. Carlos no solo había usurpado mi lugar, lo había hecho con mi financiamiento involuntario. Cada vez que yo prestaba dinero para una crisis temporal, ese dinero liberaba recursos para que Daniel impresionara a Carlos. Cada sacrificio mío se convertía indirectamente en una oportunidad para que mi hijo construyera una relación más fuerte con su otro padre figura. Me había convertido en el patrocinador silencioso de mi propia exclusión. La revelación más amarga llegó cuando revisé los registros de llamadas telefónicas de los últimos 6 meses. Daniel me llamaba con frecuencia previsible, siempre antes de fechas importantes donde se requerían gastos significativos: Navidad, cumpleaños de los gemelos, inicio del año escolar, reparaciones inesperadas del hogar, pero nunca me llamaba solo para conversar. Nunca preguntaba por mi bienestar sin tener una solicitud pendiente. Nuestras conversaciones seguían un guión identificable: saludo breve, pregunta superficial sobre mi salud, transición suave hacia la necesidad económica, promesa de devolución, despedida afectuosa pero apresurada. Yo era un servicio, no un padre. Esa madrugada tomé la decisión más dolorosa pero liberadora de mi vida. Llamaría a mi abogado por la mañana y cambiaría mi testamento. Pero no sería una decisión impulsiva ni vengativa. Sería estratégica, definitiva y diseñada para enseñar una lección que Daniel recordaría para siempre. Al amanecer del lunes, estaba sentado en la oficina de Miguel Santamaría, mi abogado de confianza desde hacía 15 años. Le expliqué la situación, con la calma de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. «Roberto, ¿estás seguro de esto?», me preguntó Miguel después de escuchar mi relato. «Los cambios que me pides son radicales». «Completamente seguro. He sido un tonto durante décadas, pero no seré tonto hasta el día de mi muerte». El Nuevo Testamento era una obra maestra de justicia poética. Mi herencia completa, la casa que había recuperado vendiendo inversiones, los ahorros que quedaban, mi seguro de vida, se distribuiría entre organizaciones benéficas que ayudan a padres abandonados y ancianos desprotegidos. Daniel recibiría exactamente $5. Un billete simbólico con una nota adjunta: «Por todos los días del padre que me regalaste lo mismo». Pero eso no era todo. También incluí una cláusula especial que congelaba todos los préstamos pendientes, convirtiéndolos en deudas formales con intereses retroactivos. Si Daniel quería cualquier consideración futura de mi patrimonio, tendría que saldar primero los $206,000 que me debía. «¿Y si trata de impugnar el testamento?», preguntó Miguel. «Para eso necesito que hagas algo más». Le entregué una carpeta gruesa que había preparado durante el fin de semana. Contenía copias de todas las transferencias bancarias, mensajes de texto prometiendo devoluciones, correos electrónicos describiendo emergencias temporales, fotografías de regalos costosos que Daniel había comprado para otros mientras me pedía préstamos. Documentación completa de un patrón de abuso financiero sistemático, expliqué. «Si quiere pelear legalmente, tengo más evidencia de la que puede manejar». Miguel revisó los documentos con creciente asombro. «Roberto, esto es un caso sólido. Cualquier juez vería claramente el patrón de manipulación». «Exactamente. Daniel puede elegir entre aceptar las consecuencias de sus acciones o enfrentar una batalla legal pública donde toda su hipocresía quede expuesta». Firmamos los documentos esa misma tarde. Pero guardé una sorpresa final para Daniel. No le diría nada hasta que llegara el momento perfecto. Esa oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. El jueves siguiente, Daniel me llamó con otra de sus peticiones urgentes. «Papá, necesito $8,000 antes del viernes. Es para la inscripción de los gemelos en el campamento de verano que Carlos recomendó. Si no pagamos mañana, perdemos el cupo». «¿$8,000 para un campamento de verano?» «Es un campamento muy exclusivo. Carlos dice que las conexiones que harán los niños ahí les servirán toda la vida». Carlos dice.
Siempre Carlos dice: «Daniel, tengo una pregunta antes de hacer la transferencia». «Claro, papá, pero es algo urgente, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa sin pedirme dinero?» Silencio incómodo. «Papá, no entiendo por qué estás siendo tan dramático». Responde la pregunta. Más silencio. «Mira, si no quieres ayudar con el campamento, está bien. Carlos probablemente puede cubrir la diferencia. Carlos probablemente puede cubrir la diferencia. Por supuesto que puede. No te preocupes por el campamento, Daniel. Carlos se encargará». ¿Qué significa eso? Significa que acabas de tener tu última conversación conmigo como tu banco personal. Colgué el teléfono y esperé. Una semana después, llegarían las 23 llamadas desesperadas que confirmarían que había tomado la decisión correcta. Después de colgar ese teléfono, decidí hacer algo que debería haber hecho años atrás: investigar realmente la situación financiera de mi hijo. Si iba a cortar definitivamente el cordón umbilical económico, necesitaba entender completamente la dimensión de sus engaños. Mi primera parada fue la Oficina de Registros Públicos del Condado. Como ciudadano, tenía derecho a consultar cierta información sobre propiedades. Lo que descubrí me quitó el sueño durante días. La casa de Daniel, que supuestamente había comprado con grandes sacrificios, y mi ayuda de $50,000 para el enganche, en realidad había sido adquirida mediante un fideicomiso familiar administrado por Carlos. Mi hijo era técnicamente inquilino de una propiedad que su suegro controlaba completamente. Pero eso no era lo más impactante. El valor de mercado actual de esa propiedad era de $800,000. Las dificultades financieras que Daniel constantemente mencionaba eran incompatibles con vivir en una residencia de ese calibre. Mi siguiente investigación fue aún más reveladora. Contraté discretamente a un investigador privado llamado Eduardo Ramírez, especializado en fraudes familiares. Le costaba creer mi historia inicialmente. Don Roberto, con todo respeto, los casos de abuso financiero de hijos hacia padres son raros. Usualmente es al revés. Exactamente por eso nadie sospecha. Es el crimen perfecto, envuelto en amor filial. Eduardo comenzó su investigación con escepticismo profesional, pero 3 semanas después regresó con un informe que confirmaba mis peores sospechas. Daniel trabajaba oficialmente como consultor empresarial para una de las compañías de Carlos, con un salario anual de $120,000. Adicionalmente, recibía bonificaciones trimestrales que promediaban $30,000. Su ingreso real superaba los $200,000 anuales. Su hijo no solo no tiene problemas económicos, me explicó Eduardo mientras revisábamos documentos bancarios obtenidos legalmente. Está en el percentil superior de ingresos para su edad en esta ciudad. Patricia también trabajaba medio tiempo como coordinadora de eventos para la Fundación Benéfica de la Familia de Carlos. Salario adicional, $60,000 anuales por 20 horas semanales. Entre ambos generaban más dinero del que yo había visto en toda mi vida, mientras me pedían préstamos para emergencias básicas. Pero Eduardo guardaba la revelación más devastadora para el final. «Don Roberto, encontré algo más. Su hijo tiene 3 cuentas de ahorros diferentes, 2 fondos de inversión y un portafolio bursátil manejado profesionalmente. El valor total de sus activos líquidos supera los $500,000. $500,000 en ahorros e inversiones. Mientras yo vivía en un apartamento de renta y trabajaba horas extras para poder darle dinero prestado que nunca planeaba devolverme. ¿Cómo es posible que tenga tanto dinero ahorrado si constantemente me pide préstamos?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Porque usted es su fuente de financiamiento gratuito. Cada vez que le presta dinero para gastos corrientes, él puede mantener intactas sus inversiones y ahorros. Es una estrategia financiera brillante, aunque éticamente repugnante». La siguiente fase de mi investigación se centró en Carlos y su verdadera relación con Daniel. Lo que descubrí explicaba finalmente la dinámica familiar que había observado durante años. Carlos no había simplemente adoptado a Daniel como yerno favorito por casualidad. Había identificado sistemáticamente
las inseguridades y necesidades emocionales de mi hijo, proporcionándole la validación masculina y el estatus social que yo nunca pude ofrecer. Daniel no solo recibía dinero de Carlos, recibía identidad, prestigio y acceso a círculos sociales exclusivos. A cambio, actuaba como el hijo que Carlos nunca tuvo, el heredero de sus empresas y la continuación de su legado. Yo era tolerado en esta ecuación únicamente como proveedor financiero secundario. Mi función era mantener ciertos gastos familiares cubiertos para que Carlos no tuviera que preocuparse por gastos menores. Era subcontratista emocional y económico en la vida de mi propio hijo. Eduardo también descubrió algo que me rompió el corazón, pero me llenó de determinación. Daniel había estado planeando desde hacía 2 años oficializar legalmente su adopción por parte de Carlos. Los gemelos cambiarían sus apellidos, él heredaría formalmente las empresas y yo sería completamente eliminado de la estructura familiar. «Tiene documentos preparados para cuando usted ya no esté presente», me informó Eduardo delicadamente. «¿Se refiere a cuando muera?» «Exactamente. Su hijo ha estado esperando ese momento para formalizar su nueva identidad familiar sin complicaciones emocionales». Esa noche, revisando todos los documentos que Eduardo había recopilado, entendí que mi hijo no solo me había estado robando dinero durante años, me había estado robando tiempo, dignidad y la oportunidad de tener una relación auténtica con mis nietos. Cada préstamo que yo hacía sostenía una mentira más grande. Cada sacrificio mío permitía que Daniel viviera una doble vida donde yo era simultáneamente indispensable e invisible. Pero había llegado mi turno de jugar estratégicamente. Llamé a Eduardo para una última solicitud. «Necesito que documentes todo esto de manera legal. Cada transacción, cada mentira, cada manipulación. Vamos a construir un caso tan sólido que cuando mi hijo descubra lo que he hecho, no tenga absolutamente ninguna defensa». El momento de la verdad estaba aproximándose, y esta vez Daniel descubriría que subestimar a su padre había sido el error más costoso de su vida. Con toda la información recopilada por Eduardo, diseñé un plan que no solo me protegería financieramente, sino que expondría a Daniel ante las consecuencias reales de sus acciones. No sería venganza emocional, sería justicia calculada. Mi primer movimiento fue contactar al banco donde tenía mi cuenta principal. Solicité una reunión con la gerente, Carmen Vázquez, quien me conocía desde hacía 15 años por mis depósitos constantes y mi historial crediticio impecable. «Señor Roberto, ¿en qué podemos ayudarle hoy?» «Carmen, necesito establecer protecciones específicas en mi cuenta. Alguien ha estado abusando de mi confianza financieramente y requiero medidas preventivas inmediatas». Le mostré parte de la documentación que Eduardo había preparado. Sus ojos se abrieron gradualmente mientras procesaba la magnitud del abuso sistemático. Esto es increíble. Su propio hijo ha estado... Exactamente. Y necesito asegurarme de que no pueda continuar haciéndolo. Carmen me ayudó a implementar varias salvaguardas, códigos de seguridad especiales para cualquier transacción mayor a $500, alertas automáticas por transferencias. Y lo más importante, un bloqueo total para cualquier persona que no fuera yo mismo. Mi siguiente parada fue la oficina de un contador forense, Ricardo Méndez, especializado en recuperar dinero perdido por fraude familiar. Ricardo había manejado casos similares y entendió inmediatamente mi situación. «Don Roberto, lo que su hijo ha hecho técnicamente constituye fraude financiero, incluso entre familiares. Los préstamos sin intención de pago, especialmente cuando se obtienen mediante engaños, son prosecutables legalmente. ¿Qué opciones tengo? Podemos iniciar un proceso de recuperación de activos. Si su hijo tiene $500,000 en inversiones como indica el informe, podríamos congelar esos fondos hasta resolver la deuda que mantiene con usted». La idea me llenó de una satisfacción que no había experimentado en años. Daniel había jugado con fuego financiero y ahora descubriría que las llamas podían quemarlo, pero mi golpe maestro sería diferente. En lugar de proceder legalmente de inmediato, decidí darle una oportunidad final
de demostrar si quedaba algo del hijo que había criado con tanto amor. Esa oportunidad llegó cuando Daniel me llamó nuevamente, 3 días después de nuestra última conversación tensa. Papá, lamento si sonó mal la vez pasada. Estoy estresado con trabajo y no quise ser grosero contigo. Su tono conciliador me confirmó que había notado el cambio en mi actitud. Pero sus siguientes palabras revelaron que aún no comprendía la gravedad de la situación. Mira, olvídate del campamento de verano. Pero los gemelos necesitan uniformes nuevos para el colegio. Solo son $2,000. ¿Podrías ayudarnos con eso? $2,000. Después de todo lo descubierto, aún tenía la audacia de pedirme dinero como si nada hubiera cambiado. Daniel, tengo una propuesta diferente. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero que vengas a mi apartamento este sábado. Solo tú. Sin Patricia, sin los gemelos. Necesitamos tener una conversación seria sobre nuestra relación. Papá, no necesitamos drama familiar. Si puedes ayudar con los uniformes, perfecto. Si no, entiendo. No es drama, Daniel. Es una conversación que debimos tener hace años. Ven el sábado a las 3 de la tarde, o nunca más tendremos otra oportunidad de hablar como padre e hijo. El silencio del otro lado me indicó que había captado la seriedad de mi tono. Está bien, iré el sábado. Esa semana preparé meticulosamente la confrontación. Organicé todos los documentos de Eduardo en carpetas cronológicas. Imprimí estados bancarios mostrando cada transferencia que había hecho. Preparé una presentación que mostraría a Daniel exactamente cómo había sido manipulado durante años. Pero también preparé una alternativa compasiva. Si Daniel demostraba arrepentimiento genuino, si reconocía completamente su comportamiento y se comprometía a cambiarlo, estaría dispuesto a reconstruir nuestra relación bajo términos completamente diferentes. Sin embargo, tenía el presentimiento de que esa opción no sería necesaria. El sábado llegó con lluvia torrencial. Daniel apareció en mi puerta exactamente a las 3, luciendo impaciente y ligeramente irritado por haberse mojado. Papá, espero que esto no tome mucho tiempo. Patricia organizó una cena familiar y prometí estar de vuelta para las 6. Una cena familiar a la que yo no había sido invitado. Por supuesto. Siéntate, Daniel. Lo que tengo que mostrarte cambiará nuestra relación para siempre. Coloqué la primera carpeta sobre mi pequeña mesa de comedor. Contenía registros bancarios de los últimos 5 años, destacando en amarillo cada transferencia que había hecho hacia él. ¿Qué es esto?, preguntó mientras hojeaba los documentos. Es un inventario completo de todos los préstamos que te he hecho, $206,000 en total. Su rostro palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. Papá, si esto es sobre dinero, podemos hacer un plan de pagos. No has terminado de ver todo. Abrí la segunda carpeta. Contenía las copias de sus estados financieros que Eduardo había obtenido legalmente. Daniel se quedó inmóvil cuando vio sus propios documentos bancarios desplegados frente a él. $500,000 en activos, $200,000 en ingresos anuales, cuentas de inversión florecientes. ¿Cómo obtuviste esto? La pregunta correcta es, ¿por qué me mentiste durante años sobre tu situación económica? Por primera vez desde que llegó, Daniel no tuvo una respuesta inmediata. Sus ojos se movían nerviosamente entre los documentos, calculando probablemente cuánto de su estrategia había sido expuesta. Papá, ¿puedo explicar todo esto? Seguro que puedes, y vas a hacerlo. Ahora mismo. Pero antes de que pudiera responder, le mostré la tercera carpeta, la más devastadora de todas. La tercera carpeta contenía los documentos de adopción que Daniel había estado preparando en secreto con Carlos, copias de formularios legales, correspondencia con abogados y el plan detallado para cambiar oficialmente los apellidos de los gemelos una vez que yo falleciera. Cuando Daniel vio esos papeles, su máscara de compostura se desplomó completamente. Papá, esto no es lo que parece. No es lo que parece. Son documentos oficiales preparados por tu abogado para borrarme legalmente de la familia. Incluyen una declaración tuya describiendo cómo Carlos ha sido más padre para ti que tu padre biológico.
Daniel se levantó bruscamente de la silla, paseando nerviosamente por mi pequeña sala. Escucha, esos documentos fueron una idea de Patricia. Yo nunca quise lastimarte. Daniel, siéntate y escúchame con atención, porque esto es lo último que te voy a explicar como tu padre. Su tono defensivo cambió cuando captó la finalidad en mi voz. He modificado completamente mi testamento. Tu herencia ahora consiste exactamente en $5. El resto de mi patrimonio se distribuirá entre organizaciones que ayudan a padres abandonados por hijos ingratos. No puedes hacer eso. Puedo, y ya lo hice. Pero hay más. He convertido todos tus préstamos pendientes en deudas formales con intereses legales. Debes exactamente $243,000, incluyendo intereses retroactivos. Daniel se quedó paralizado, procesando las implicaciones financieras. Además, continué, he iniciado el proceso legal para congelar tus activos hasta que saldes esa deuda. Ricardo Méndez, mi contador forense, tiene autorización para proceder con embargo preventivo si no recibes una respuesta satisfactoria antes del viernes. Esto es una locura. Soy tu hijo. Exactamente. Eres mi hijo. Por eso me duele más de lo que puedes imaginar descubrir que durante años me has visto únicamente como un recurso financiero dispensable. Daniel comenzó a caminar de un lado a otro con desesperación creciente. Papá, podemos arreglar esto. Puedo devolverte el dinero gradualmente. ¿Con qué dinero, Daniel? ¿Con el mismo dinero que has estado escondiendo mientras me pedías préstamos para emergencias? Le mostré copias de sus extractos bancarios más recientes. Tienes $500,000 en inversiones. Podrías haberme devuelto cada centavo en cualquier momento de los últimos 3 años. Esos ahorros son para el futuro de mis hijos. ¿Y qué futuro construyes enseñándoles que pueden explotar y descartar a las personas que los aman? Daniel se detuvo frente a la ventana, mirando la lluvia con expresión derrotada. ¿Qué quieres que haga? Quiero que me digas la verdad. Por primera vez en años quiero una conversación honesta, sin manipulación, sin excusas, sin mentiras. Se giró hacia mí con los ojos humedecidos, pero no de arrepentimiento genuino. Era pánico puro ante las consecuencias de sus acciones. Está bien, tienes razón. No necesitaba ese dinero prestado. Pero papá, Carlos me ofreció oportunidades que tú nunca podrías darme. Conexiones, estatus, un futuro mejor para mis hijos. ¿Y eso justificaba tratarme como un cajero automático emocional? No quería lastimarte, pero necesitaba mantener ambas relaciones. Contigo obtenía seguridad financiera, con Carlos obtenía crecimiento profesional. Su honestidad brutal me confirmó que no quedaba nada del hijo que había criado. Este era un extraño calculador que había aprendido a explotar el amor paternal para beneficio personal. Daniel, acabas de confesar que conscientemente me manipulaste durante años. ¿Entiendes la gravedad de lo que me estás diciendo? Papá, por favor, podemos solucionarlo. Devolveré cada centavo. Cortar vínculos con Carlos si es necesario. No es necesario que cortes vínculos con Carlos. Él te ha dado algo que yo nunca pude, la oportunidad de elegir quién quieres ser realmente. Me levanté y caminé hacia la puerta. Tienes hasta el viernes para transferir $120,000 como pago inicial de tu deuda. El resto lo pagarás en cuotas mensuales con intereses. Si cumples, mantendremos contacto limitado. Si no cumples, procederemos legalmente y no volveremos a vernos. Papá, espera. ¿Y los niños? ¿Mis hijos no podrán ver a su abuelo? Tus hijos han sido criados para llamarme por mi nombre y considerar a Carlos su verdadero abuelo. Creo que estarán perfectamente bien sin mí. Daniel se dirigió hacia la puerta con pasos vacilantes. ¿Y si pago todo? ¿Podríamos volver a ser una familia normal? Daniel, después de esta conversación, nunca podremos volver a ser una familia normal, pero tal vez, con mucho trabajo de tu parte, podríamos llegar a ser una familia honesta. Salió de mi apartamento sin despedirse. 20 minutos después comenzaron las llamadas telefónicas. Primera llamada. Papá, estuve pensando y quiero disculparme apropiadamente. Segunda llamada. Por favor, no hagas esto. Podemos encontrar una solución que beneficie a todos. Tercera llamada.
Patricia está llorando. Los niños preguntan por qué el abuelo está enojado. Cuarta llamada. Carlos dice que puedes estar cometiendo un error legal. Tal vez deberías reconsiderar. Para la 10ª llamada, dejé de responder. Para la 20ª llamada, desconecté el teléfono. El viernes llegó sin transferencia bancaria alguna. El lunes, Ricardo Méndez procedió con el embargo preventivo. Esa tarde, Daniel apareció en mi puerta con una expresión que nunca había visto antes. Terror financiero real. Pero ya era demasiado tarde para lágrimas o súplicas. El martes por la mañana, mientras revisaba los documentos del embargo preventivo que Ricardo había ejecutado exitosamente, escuché 3 golpes firmes en mi puerta. No esperaba a nadie, y después del drama de los últimos días, cualquier visita inesperada me ponía en alerta. Al abrir, encontré a una mujer elegante de aproximadamente 40 años, con cabello castaño perfectamente peinado y ropa que evidenciaba buen estatus económico. No la reconocí inmediatamente. ¿Señor Roberto Mendoza? Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Mi nombre es Sofía Herrera. Soy la hermana de Carlos y necesito hablar urgentemente con usted sobre su hijo Daniel y mi hermano. La hermana de Carlos. Mi primera reacción fue sospechar que venía como emisaria para negociar algún tipo de tregua o arreglo financiero, pero algo en su expresión me sugirió que sus intenciones eran diferentes. Adelante, le dije, ofreciéndole asiento en mi modesta sala. Sofía miró alrededor del apartamento con una mezcla de curiosidad y algo que parecía respeto genuino. Señor Roberto, lo que tengo que contarle va a cambiar completamente su perspectiva sobre lo que ha estado sucediendo en su familia. Se acomodó en el sillón y respiró profundamente antes de continuar. Mi hermano Carlos no es la persona que aparenta ser. Durante los últimos 3 años, he estado documentando secretamente sus actividades porque sospechaba que algo estaba terriblemente mal. Sacó una carpeta de su elegante bolso de cuero. Carlos ha estado ejecutando lo que yo llamo una adopción emocional hostil de su hijo Daniel. Es un patrón que ha repetido con otros hombres jóvenes en el pasado. ¿Qué significa eso exactamente? Sofía abrió la carpeta y me mostró fotografías, documentos y lo que parecían ser transcripciones de conversaciones. Mi hermano identifica a hombres jóvenes con potencial profesional, pero con inseguridades emocionales relacionadas con figuras paternas. Los seduce sistemáticamente con dinero, oportunidades y validación masculina que sus padres reales no pueden proporcionar. Las fotografías mostraban a Carlos con diferentes jóvenes a lo largo de los años, siempre en el mismo patrón: cenas exclusivas, regalos costosos, introducción a círculos sociales selectos. ¿Cuál es su objetivo final? Control absoluto. Carlos nunca se casó ni tuvo hijos biológicos, pero ha adoptado informalmente a 6 jóvenes durante los últimos 15 años. Todos terminaron distanciados completamente de sus familias originales. Me mostró documentos legales que me helaron la sangre. Actualmente, Carlos controla las finanzas, decisiones profesionales y hasta las relaciones familiares de estos 6 hombres. Los convirtió en extensiones de su propia identidad. ¿Y qué pasó con sus padres originales? La expresión de Sofía se volvió profundamente triste. 3 de ellos murieron sin reconciliarse con sus hijos. 2 más están completamente aislados, viviendo en soledad mientras sus hijos construyen nuevas identidades familiares alrededor de Carlos. El 6º es su hijo Daniel. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente mientras procesaba las implicaciones. Señor Roberto, su hijo no eligió abandonarlo conscientemente. Ha sido víctima de una manipulación psicológica sofisticada diseñada específicamente para crear dependencia emocional hacia mi hermano. Sofía me mostró grabaciones de audio que había obtenido secretamente durante cenas familiares en casa de Carlos. Escuche esto, es de hace 6 meses. La voz de Carlos sonaba clara en la grabación. Daniel, tu padre representa tu pasado mediocre. Yo represento tu futuro extraordinario, pero no puedes tener ambos. Los hombres exitosos deben elegir lealtades. La voz de Daniel respondía con inseguridad evidente. Pero me siento culpable tomando tanto dinero de él
cuando tú ya me das tanto. Esa culpa es exactamente lo que te mantiene atado a la mediocridad. Los grandes empresarios utilizan todos los recursos disponibles. Tu padre es un recurso. Yo soy una oportunidad. Detuve la grabación con manos temblorosas. ¿Por qué me está mostrando esto? ¿Por qué ahora? Porque mi hermano ha ido demasiado lejos esta vez. Los documentos de adopción que preparó para Daniel incluyen transferir legalmente la custodia de sus nietos a él si algo le sucede a Daniel o Patricia. ¿Qué? Carlos está planeando convertirse oficialmente en el tutor legal de sus nietos. Esos niños crecerán creyendo que mi hermano es su verdadero abuelo y usted nunca existió. La información era devastadora, pero también explicaba comportamientos que no había logrado entender completamente. ¿Cómo detuvo a sus otras víctimas? No las detuve a tiempo, pero con Daniel aún hay esperanza. El embargo que ejecutó ayer fue perfecto. Carlos perdió control sobre las finanzas de Daniel por primera vez en años. Sofía sacó un teléfono grabador de su bolso. Anoche escuché una conversación telefónica entre Carlos y Daniel que lo cambiará todo. Presionó play y escuché la voz furiosa de Carlos. ¿Cómo permitiste que tu padre descubriera nuestros arreglos financieros? Te dije que mantuvieras esa relación completamente separada. Daniel sonaba desesperado. No sabía que estaba investigando. Nunca pensé que tendría recursos para contratar profesionales. Ahora tendré que acelerar los planes de adopción. Si tu padre continúa interfiriendo, podríamos perder el control de toda la situación. ¿Qué quieres que haga? Convéncelo de que retroceda. Usa a los niños, usa emociones, usa lo que sea necesario. Si no funciona, procederemos con la alternativa que discutimos. Carlos, no sé si puedo hacer eso a mi propio padre. Daniel, tienes que elegir definitivamente, él o yo. No puedes seguir jugando en ambos campos. La grabación terminó y el silencio llenó mi pequeña sala. ¿Cuál es esa alternativa que mencionaron? Sofía me miró con expresión grave. Carlos ha contratado abogados para declararlo mentalmente incompetente. Planea usar el cambio súbito en su testamento y las acciones legales recientes como evidencia de deterioro mental senil. ¿Puede hacer eso? Con suficiente dinero y abogados especializados, puede intentarlo. Y si tiene éxito, Daniel recuperaría control de su herencia mientras usted sería internado en una institución. La manipulación era más profunda y siniestra de lo que había imaginado. Carlos no solo estaba robando hijos, estaba destruyendo familias sistemáticamente. Señora Sofía, ¿por qué está arriesgándose a ayudarme? Porque he visto lo que mi hermano le hizo a 5 familias anteriores. No puedo permitir que destruya una sexta. Me entregó una última carpeta. Ya aquí está toda la evidencia que necesita para exponer completamente las operaciones de Carlos. Grabaciones, documentos financieros, testimonios de las otras familias destruidas. ¿Qué sugiere que haga? Que confronte a Daniel con esta información antes de que Carlos ejecute su plan alternativo. Su hijo necesita saber que ha sido víctima tanto como victimario. Esa noche, con todas las piezas del rompecabezas finalmente en su lugar, entendí que la batalla por recuperar a mi hijo apenas estaba comenzando. Armado con la información devastadora que Sofía me había proporcionado, planifiqué cuidadosamente mi confrontación final con Daniel. Pero esta vez no sería solo entre padre e hijo. Sería una intervención completa para liberarlo de la manipulación sistemática de Carlos. Llamé a Daniel esa misma noche, después de que Sofía se marchara. Necesito verte mañana por la mañana. Es urgente y no puede esperar. Papá, si es sobre el dinero ya hablé con Patricia. Estamos buscando opciones para liquidar algunas inversiones. No es solo sobre dinero, Daniel. Es sobre tu vida entera y el futuro de tus hijos. El tono grave de mi voz debió alertarlo porque aceptó reunirse sin más protestas. A las 10 de la mañana del miércoles, Daniel llegó a mi apartamento luciendo demacrado. Los últimos días habían cobrado factura visible en su apariencia. Tenía ojeras profundas y una tensión facial que nunca le había visto antes. Siéntate, Daniel. Lo que voy a mostrarte va a cambiar tu comprensión sobre todo lo que has vivido los últimos 3 años.
Coloqué sobre la mesa las grabaciones que Sofía había compartido conmigo, comenzando con la más reveladora. La conversación donde Carlos describía su estrategia de adopción emocional hostil. Mientras Daniel escuchaba su propia voz siendo manipulada expertamente por Carlos, su expresión evolucionó de confusión a horror creciente. Esto no puede ser real. Carlos nunca me vio como un proyecto. Escucha la grabación completa antes de juzgar. Durante los siguientes 20 minutos, Daniel escuchó cómo Carlos discutía fríamente sus técnicas de control psicológico, cómo había identificado sus inseguridades específicas y cómo había planeado sistemáticamente su alejamiento de mí. He repetido este proceso 6 veces, escuchamos decir a Carlos en una grabación. La clave está en hacerlos creer que están eligiendo libremente, cuando en realidad están siguiendo un guión que yo escribí. Daniel se levantó bruscamente, comenzando a caminar en círculos por mi pequeña sala. No es posible. Él genuinamente se preocupa por mí, por mi carrera. Le mostré los documentos que Sofía había compartido sobre las 5 víctimas anteriores de Carlos. Aquí están los nombres y historias de los otros hombres que Carlos adoptó antes que tú. Todos siguieron exactamente el mismo patrón. Daniel leyó los expedientes con creciente agitación. Las similitudes eran innegables. Jóvenes profesionales con potencial, padres de clase trabajadora, distanciamiento gradual de familias originales, dependencia económica y emocional total hacia Carlos. Pero yo no soy como ellos. Mi relación con Carlos es diferente. ¿Diferente cómo? Porque te prometió heredar sus empresas. Eso mismo le prometió a los otros 5. Le mostré copias de testamentos anteriores, donde Carlos había nombrado heredero universal a cada una de sus víctimas previas, solo para cambiar los documentos cuando aparecía el siguiente candidato. Daniel, Carlos no busca un heredero, busca control. Quiere crear versiones masculinas de sí mismo que puedan validar su visión del mundo. Mi hijo se dejó caer en el sillón, sosteniéndose la cabeza entre las manos. Si esto es verdad, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué les he hecho a ustedes? Has sido víctima de un manipulador experto, pero también has tomado decisiones conscientes que lastimaron profundamente a personas que te amaban. Le entregué la grabación más reciente, donde Carlos discutía el plan para declararme mentalmente incompetente. Cuando Daniel escuchó los detalles del complot para internarme en una institución psiquiátrica, su rostro se descompuso completamente. No sabía sobre esto. Nunca habría permitido. ¿Habrías tenido opción? ¿Cuántas decisiones importantes has tomado en los últimos años sin consultar primero con Carlos? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Papá, ¿cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo deshacer tanto daño? Primero necesitas entender completamente la situación. Sofía me advirtió que Carlos acelerará sus planes ahora que el embargo financiero lo puso nervioso. Le expliqué los documentos de adopción que incluían transferir la custodia legal de los gemelos a Carlos. Tus hijos crecerán creyendo que Carlos es su verdadero abuelo. Tú serás gradualmente marginado de sus vidas, igual como yo fui marginado de la tuya. Daniel se puso pálido. ¿Los documentos ya están preparados? Según Sofía, sí. Solo necesitan tu firma, que Carlos obtendrá mediante alguna justificación emocional o financiera. ¿Qué puedo hacer para detenerlo? Primero tienes que elegir definitivamente. No puedes mantener ambas lealtades. O reconstruyes tu relación conmigo y proteges a tus hijos, o continúas siendo marioneta de Carlos. Daniel se quedó contemplando por la ventana durante varios minutos. Si elijo romper con Carlos, perderé todo. El trabajo, la casa, las conexiones sociales, todo mi estilo de vida actual. ¿Y qué ganas manteniendo ese estilo de vida? No sé. Ya no estoy seguro de nada. Le entregué una propuesta que había preparado durante la noche. Estas son mis condiciones para reconstruir nuestra relación. No son negociables. Daniel leyó el documento con atención creciente. Primero, ruptura completa e inmediata con Carlos y su círculo de influencia. Segundo, liquidación parcial de sus inversiones para saldar al menos la mitad de su deuda conmigo. Tercero,
mudanza a una vivienda que pueda costear con su propio salario sin subsidios de Carlos. Cuarto, los gemelos restablecerán contacto regular conmigo como su abuelo paterno. Quinto, transparencia financiera total, acceso completo a sus cuentas y decisiones económicas. Sexto, terapia familiar obligatoria para reconstruir vínculos dañados. Estas condiciones son muy estrictas, papá. Daniel, durante años aceptaste condiciones mucho más estrictas de Carlos sin cuestionarlas. La diferencia es que mis condiciones están diseñadas para liberarte, no para controlarte. ¿Y si acepto pero no puedo cumplir completamente? Entonces tendrás que vivir con las consecuencias de tus elecciones, pero al menos serán tus elecciones, no las de Carlos. Daniel guardó el documento en su chaqueta. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta el viernes. Después de esa fecha, procederé con todas las medidas legales disponibles para protegerme de futuros abusos. Cuando se marchó, supe que había plantado las semillas de una decisión que determinaría no solo nuestro futuro, sino el futuro de mis nietos. El jueves por la noche, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. El jueves por la noche, a las 11:15, mi teléfono sonó con la urgencia de las malas noticias. Era Daniel, pero su voz sonaba diferente. Había una claridad nueva, una determinación que no escuchaba desde que era adolescente. Papá, necesito verte ahora. Acabo de tener la confrontación más importante de mi vida. Llegó a mi apartamento 30 minutos después, acompañado de Patricia y los gemelos. Fue la primera vez en 2 años que toda la familia venía junta a visitarme sin ocasión especial o solicitud financiera de por medio. Papá, comenzó Daniel mientras los niños se sentaban tímidamente en mi sofá, le conté todo a Patricia, sobre Carlos, sobre la manipulación, sobre cómo te traté durante años. Patricia, que siempre había mantenido distancia cortés conmigo, se acercó con los ojos enrojecidos por el llanto. Roberto no sabía la dimensión de lo que estaba pasando. Carlos me había convencido de que no entendías las complejidades de nuestra situación financiera. Los gemelos me miraban con curiosidad renovada, como si me vieran por primera vez como persona real en lugar de figura periférica en sus vidas. ¿Qué pasó con Carlos?, pregunté. Daniel respiró profundamente antes de responder. Fui a su casa esta tarde y le dije que había descubierto su manipulación. Al principio negó todo, pero cuando le mostré las grabaciones que Sofía te había dado, su máscara se cayó completamente. ¿Cómo reaccionó? Se transformó en una persona que nunca había visto antes, fría, calculadora, amenazante. Me dijo que si rompía con él, me destruiría financieramente y se aseguraría de que no pudiera trabajar en ninguna empresa seria de la ciudad. Patricia intervino. Pero entonces Daniel hizo algo que me llenó de orgullo. Le dijo a Carlos que prefería empezar de cero con dignidad que continuar siendo su marioneta. ¿Y los documentos de adopción? Los destruí frente a él, respondió Daniel con firmeza. Le dije que sus nietos tenían un abuelo real que los amaba y que no necesitaban un sustituto manipulador. Sentí una emoción que no había experimentado en años, orgullo genuino por la fortaleza de carácter que mi hijo finalmente había demostrado. Los gemelos, que habían estado escuchando en silencio, se acercaron a mí con la naturalidad propia de su edad. «Abuelo Roberto», dijo mi nieta, «papá nos explicó que te tratamos mal sin darte cuenta. ¿Puedes perdonarnos?» Mi corazón se derritió mientras abrazaba a esos niños que había visto crecer desde la distancia emocional impuesta por años de manipulación. «Por supuesto que los perdono. Ustedes no tuvieron la culpa de nada». Durante las siguientes semanas, presencié una transformación familiar que parecía imposible solo un mes antes. Daniel cumplió meticulosamente cada una de mis condiciones. Renunció a su trabajo con Carlos y consiguió un empleo en una empresa competidora, ganando 30% menos, pero con autonomía profesional completa. Vendió la casa que técnicamente pertenecía a Carlos y se mudó a una residencia modesta, pero completamente propia. La liquidación parcial de sus inversiones generó $150,000 que transfirió inmediatamente para saldar la mayor parte de su deuda conmigo.
Establecimos un plan de pagos para los restantes $93,000, pero los cambios más significativos fueron emocionales. Daniel comenzó terapia individual para procesar años de manipulación psicológica. Patricia se unió a sesiones de pareja para reconstruir su matrimonio sobre bases de honestidad en lugar de conveniencia financiera. Los gemelos restablecieron contacto semanal conmigo. Cada sábado venían a mi apartamento para almuerzos que se extendían hasta la tarde. Lentamente, reconstruimos la relación abuelo-nietos que Carlos había saboteado sistemáticamente. 3 meses después del día que cambió todo, recibí una llamada inesperada de Sofía. «Roberto, tengo noticias importantes sobre mi hermano». «¿Qué pasó?» «Carlos está siendo investigado por la fiscalía. 2 de sus víctimas anteriores presentaron denuncias formales por fraude financiero y manipulación psicológica sistemática». «¿Qué significa eso?» «Significa que su patrón de abuso finalmente está siendo expuesto públicamente. El testimonio de Daniel será crucial para el caso». Daniel no dudó en cooperar completamente con las autoridades. Su declaración detallada sobre los métodos de Carlos ayudó a construir un caso sólido que resultó en investigaciones criminales y civiles. 6 meses después, Carlos fue condenado por múltiples cargos de fraude, manipulación financiera y abuso psicológico sistemático. Sus víctimas recuperaron gran parte del dinero robado y, más importante, varias familias comenzaron procesos de reconciliación similar al nuestro. Hoy, un año después de esa humillación del Día del Padre que casi me destruye, puedo decir que fue la bendición disfrazada más importante de mi vida. Daniel y yo hemos reconstruido nuestra relación sobre fundamentos completamente nuevos: respeto mutuo, honestidad radical y límites claros pero amorosos. Ya no soy su recurso financiero de emergencia, sino su padre respetado y consultado. Patricia se convirtió en una nuera genuinamente cariñosa una vez que la influencia tóxica de Carlos fue eliminada. Los gemelos me llaman abuelo, con el afecto natural que debería haber existido siempre. Mi nueva vida incluye actividades que había abandonado durante años, de servir como cajero automático familiar. Me uní a un club de ajedrez, comencé clases de baile, y hasta empecé a salir ocasionalmente con una viuda encantadora llamada Elena que conocí en la biblioteca. La lección más valiosa que aprendí es que el amor verdadero requiere límites saludables. Durante décadas confundí ser usado con ser amado, ser necesitado con ser valorado. Aprendí que un padre puede amar profundamente a sus hijos sin permitir que lo exploten o lo irrespeten. Daniel también cambió radicalmente. Se convirtió en un hombre más auténtico, más presente con su familia, más agradecido por las bendiciones reales en lugar de las artificiales. Su éxito profesional actual es genuino, basado en mérito propio, en lugar de conexiones manipuladoras. Los domingos almorzamos juntos como familia, pero ahora las conversaciones incluyen consultas reales sobre decisiones importantes, gratitud expresada regularmente y el reconocimiento mutuo de errores pasados y crecimiento presente. Mi testamento fue modificado nuevamente, restaurando a Daniel como heredero principal, pero con cláusulas que protegen tanto mi dignidad como su integridad. Las lecciones aprendidas se formalizaron en términos legales que benefician a ambas generaciones. A los 63 años, descubrí que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, establecer límites saludables y enseñar a las personas que amas la diferencia entre ser amado y ser usado. Mi historia demuestra que a veces el acto más amoroso que un padre puede hacer es decir no más y mantener esa posición hasta que el respeto sea restaurado. El amor verdadero no se mendiga, no se compra y definitivamente no se gana a través del sacrificio constante de la propia dignidad. ¿Qué te pareció esta historia de transformación y recuperación de la dignidad personal? ¿Has vivido alguna situación similar en tu familia? Déjanos en los comentarios tu opinión sobre cómo Roberto manejó esta crisis familiar y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. También regálanos un like si esta historia te emocionó tanto como a nosotros.